¿Está bajando la tasa de inflación? Yo voy a demostrar que no, que simplemente está volviendo a la inflación heredada. Segundo, ¿cuál fue entonces la inflación heredada? El gobierno sostiene que heredó una hiperinflación. Eso es un verdadero disparate. Tercero, Milton Friedman, seguramente uno de los mejores economistas de la historia, sostuvo una frase tan provocativa como brillante. Siempre y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario. Convencidos. Te voy a demostrar que al menos no siempre y o no en todo lugar, tal cosa es cierta. Y vamos a elegir la Argentina de los últimos 200 años, es decir, desde su fundación. Cuarto, ¿por qué no bajó la tasa de inflación? Bueno, porque no hubo un plan antiinflacionario. Quinto, la tasa de inflación actual, digamos en el último cuatrimestre, en rango entre 2,2 y 3% mensual, es en cierto modo ficticia, porque esconde algo que los economistas llamamos inflación reprimida. El exministro Cavallo, ex asesor presidencial, sostiene que sin inflación reprimida sería sensiblemente más alta. Todo el diagnóstico del gobierno se basó, pues, en que había heredado una hiperinflación. ¿Cómo dedujo tal cosa el gobierno? Bueno, el presidente dijo que la inflación corría al 1,5% diario, promedio en la primera semana de diciembre. Y en base a ello, diseñó todo el programa macroeconómico, es decir, las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Esta definición de 1,5% diario, sin embargo, tiene dos problemas insalvables. El primero, la unidad de medida de la inflación es el mes. Cuando el INDEC releva los precios, lo hace estimándolos en diferentes puntos geográficos, en Capital y Gran Buenos Aires, a lo largo del mes. Por lo tanto, una inflación diaria promedio semanal directamente no existe. Segundo, extrapolar un día de 1,5% diario a 365 días no tiene ningún sentido económico. El gobierno basó todo su programa económico en un acto de mala praxis. La pregunta relevante es, pues, ¿cuál fue la inflación heredada? El exministro Massa heredó de la exministra Batakis una tasa de 7,5% mensual en julio de 2022 y luego esa tasa de inflación siguió un sendero decreciente hasta noviembre y diciembre de 2022, en donde ascendió a 5% mensual en cada mes. Luego, en el año 2023, ocurrió una de las sequías más grandes de la historia argentina. En el primer semestre, la sequía impactó vía inflación de alimentos, actual y esperada, y duplicó la tasa de inflación en los primeros 4 meses. Pasamos de un 5% mensual en diciembre, es decir, 80% anual, a un 163% en abril, y luego, en junio-julio, volvió la tasa de inflación a un 6% mensual en junio y un 6,3% mensual en julio, es decir, la tasa de inflación de diciembre de 2022 de 5% más un rezago que quedó de la sequía. Luego, en el segundo semestre, hubo una severa escasez de dólares, estimada por los sectorialistas en 30.000 millones de dólares, que no concurrieron al Banco Central luego de ser exportados porque no fueron exportados, y en consecuencia, tal escasez de dólares, muy severa, llegó a 4 devaluaciones que volvieron a duplicar la tasa de inflación de 6,3% a 12,8% mensual en noviembre de 2023. Un paréntesis, como se ve, la inflación no es de origen monetario, pues la sequía es una variable real, no monetaria. Sin embargo, 12,8% mensual tampoco fue la inflación heredada. ¿Por qué? Porque la sequía es un evento episódico y no repetible en 2024. Es decir, es la tasa de inflación heredada, pero no el ritmo de inflación heredado. Dicho de otro modo, si la economía hubiera seguido, ceteris paribus todo lo demás, corriendo igual, en el año 2024 la inflación iba a volver a la inflación que hubiera tenido el exministro Massa sin sequía. ¿Cuál sería
lo que vamos a llamar la tasa de inflación de Massa sin sequía. El ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, que no es precisamente kirchnerista, sostuvo que, en una nota en el diario La Nación, en un reportaje, que esa tasa de inflación heredada fue del 6%. El ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, hoy ferviente partidario del modelo libertario, sostuvo en febrero del 2023 que la inflación corría un ritmo de 4% y que esta iba a seguir una tendencia decreciente. Y esta tendencia decreciente es una hipótesis muy razonable, porque era la tendencia decreciente que tenía la serie de inflación desde el 7,5% de julio del 2002 que dejó Batakis al 5% de diciembre del 2022. Por lo tanto, digamos, 5% y una tendencia decreciente sin sequía, llegando a diciembre del 2023, podríamos conjeturar que la tasa de inflación iba a llegar a un 2-3% mensual. Y es una hipótesis conjetural, obviamente, pero muy razonable. Hipótesis compartida por Gabriel Rubinstein y en cierta medida por Carlos Rodríguez, solo que no tuvo en cuenta la tendencia decreciente en un reportaje. Es decir, la inflación heredada por este gobierno fue 12,8% mensual en noviembre, a años luz de una hiperinflación. Y el ritmo inflacionario heredado por este gobierno, que es lo que realmente cuenta para establecer un programa macroeconómico en 2024, fue de 2-3% mensual, punto más, punto menos. Vagamente. Quisiera señalar que Carlos Rodríguez es probablemente uno de los mejores economistas de América Latina. Gabriel Rubinstein, repito, es hoy un economista que defiende este modelo. Por lo tanto, si es un tipo sensato ahora, lo era antes. Y la tendencia decreciente de la tasa de inflación es una variable observable. Por lo tanto, esta hipótesis de 3% mensual sigue siendo una hipótesis conjetural, pero razonable. Un paréntesis. Dada la grieta, ese concepto maravillosamente creado por el periodista Jorge Lanata, quiero aclararles que están frente a un economista anti-K. Lo que acabo de hacer es establecer una hipótesis respecto de cuál fue el ritmo de inflación heredado. No es una alabanza a Massa. De hecho, 3% mensual, ponele, es más de un 40% anual. Y eso, según el ranking de inflación en el año 2023, lo ubica en la cuarta inflación más alta del mundo. Segundo, suponer que Massa tuvo un plan antiinflacionario sería, por cierto, todo un exceso de lenguaje. Se ve que los argentinos son muy chamulleros. Yo no soy chamullero, yo realmente digo lo que siento. Ok, ¿en qué consistió entonces el plan antiinflacionario del gobierno? En primer lugar, liberó precios competitivos. En segundo lugar, liberó precios monopólicos. Y en tercer lugar, hizo una devaluación. Básicamente, esas fueron las tres medidas que llevaron la tasa de inflación de diciembre de 2023 hasta 25,5%. Sin dudas, liberar inflación reprimida en precios competitivos es una medida acertada, pero liberar precios monopólicos no lo fue, al menos es una medida antiliberal. Porque los monopolios establecen el precio que rige para todo el mercado, maximizando su tasa de ganancia. Es decir, no es un precio competitivo, porque no hay mercado, hay un monopolio. Son aquellos que a través de los tiempos han trabajado con el propósito de impedir la democratización en la Argentina. Y ese precio monopólico es esencialmente mayor al que hubiera sido el precio de mercado si hubiera habido mercado. Debido a ello, Jean Tirole, premio Nobel de Economía y un economista ortodoxo, dedicó buena parte de su vida a desarrollar la teoría de la regulación. ¿En qué consiste eso? Bueno, en que en mercados monopólicos o oligopólicos los precios deben ser regulados para que se acerquen más a un precio competitivo. Observemos el gráfico. El gobierno entonces elevó la tasa de inflación hasta 25,5
3% mensual en diciembre de 2023. Vamos al bar de la esquina, pedimos 2 cafés, 2.200 pesos. Los economistas no llamamos a esto inflación, es decir, una aceleración inflacionaria. No se recalentó el motor del auto. Hubo lo que los economistas llamamos un salto discontinuo de precios o un cambio de precios relativos, es decir, de una vez y para siempre, por estas 3 medidas que tomó el gobierno, la inflación llegó a 25,5% mensual y luego, en forma decreciente, hasta fines de 2024, convergió nuevamente a la inflación heredada, más o menos al ritmo de inflación heredada, al que bautizamos tasa de inflación de masa sin sequía. Es decir, el ritmo de inflación heredado fue 3%. Y segundo, el gobierno no bajó la tasa de inflación. Tengo malas noticias para darte. No me mates, soy el cartero. Tampoco esta tasa de inflación, en un rango de entre 2,2 y 3% mensual, fue, digamos, el ritmo inflacionario al que opera actualmente nuestra economía, porque esconde lo que los economistas llamamos inflación reprimida. ¿Por qué? Porque es una tasa de inflación que opera en una recesión con un fortísimo atraso cambiario y con un proceso de aumento de tarifas inconcluso. Dicho de otro modo, cuando el gobierno termine de aumentar las tarifas, cuando la economía empiece a crecer en 2025 al 5% anual según el gobierno, y cuando el tipo de cambio no esté tan hiperrecontratrasado y se ubique en un valor más o menos razonable, esta tasa de inflación va a ser sensiblemente más alta. O sea, sería sensiblemente más alta hoy. El exministro Cavallo estimó más o menos a cuánto ascendería la tasa de inflación si no hubiera inflación reprimida. Y estimó, las estimaciones de nuevo son hipótesis conjeturales, que podría ubicarse en el orden del 6-7% mensual. 6% mensual equivale a más del 100% anual. Según el ranking de inflación de 2023, la segunda tasa de inflación más alta del mundo. Yo había previsto en un ejercicio de simulación que hice que ya tendríamos alrededor de 8% de inflación. Ahora no creo que después baje mucho más, porque hay que tener en cuenta que hay una inercia. Pero ok, supongamos que te regalo la inflación reprimida o supongamos que el gobierno la sigue reprimiendo, como parece que va a ser según los anuncios que ha hecho para su programa económico de 2025. La tasa de inflación va a converger a un nivel inercial de aproximadamente 2% mensual y va a ser muy difícil que baje mucho más que eso, porque en Argentina existe en este momento un nivel de inercia inflacionaria que le pone un piso al descenso de la tasa de inflación. 2% mensual es aproximadamente un 25% anual, que es la tasa de inflación de Cristina y Guillermo Moreno durante 9 años. La inflación promedio de ese periodo fue 24,5% entre 2007 y 2015. Bueno, suponemos que esa tasa de inflación fue de 25% anual, porque en realidad el INDEC estuvo intervenido por una patota fascista dirigida por Guillermo Moreno, cuyo brazo armado era la patota de UPCN. El gobierno no confesó que la inflación fue 25%, sino nos dijo que era 10%. No obstante, la sociedad supo, debido a que el sector privado estimó la inflación en esa época, que tal cosa ascendió a 25%, tal como lo demuestran además las paritarias que durante 9 años pactaron aumentos del 25% anual. Si hubiera sido 10% la inflación oscurantista de Cristina y Guillermo Moreno, hubiéramos asistido al proceso de redistribución progresiva del ingreso más grande de la historia argentina y obviamente tal cosa no ocurrió. De nuevo, ¿osará este gobierno
que fue muy crítico de todo este proceso, llamar al 2% mensual estabilidad? La siguiente pregunta relevante es, pues, ¿por qué no bajó la tasa de inflación? La respuesta es muy simple, porque no hubo un plan antiinflacionario. Tan obvia es la cuestión que hasta Cristina, que no es precisamente una experta en macroeconomía, se dio cuenta. Y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo, que sí lo tuvo, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Ahora, no se puede pensar en un plan de estabilización con un sistema cambiario como el que todavía tenemos. ¿En qué consiste un plan antiinflacionario? Bueno, vamos a dejarlo para el próximo episodio, pero básicamente es el programa que llevó adelante Israel a mediados de los 80 para bajar una hiperinflación, el plan de convertibilidad o el plan de la concertación chilena a la salida de Pinochet, que bajó la tasa de inflación desde un 30 a un 6% en un mandato presidencial. ¿Por qué no hubo un plan antiinflacionario? Porque el gobierno cree, siguiendo como una cuestión de fe y jurando sobre una santa Biblia, que tiene más que ver con un credo que con la ciencia, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Por lo tanto, para bajar la inflación, cree el gobierno, solo hizo falta con un apretón monetario. ¿En qué consistió este apretón monetario? Bueno, un apretón un poco laxo, porque la base monetaria aumentó 2,5 veces durante 2024, lo que equivale al doble de la tasa de inflación, además. Bueno, tal apretón monetario no existió. La inflación no es un fenómeno, además, de origen monetario. Y finalmente hay un tercer problema, por el cual no bajó la tasa de inflación. Entre que un banco central emite dinero y esto impacta en la tasa de inflación, hay un rezago temporal. Milton Friedman, en los años 60, observando la economía de los Estados Unidos, estableció ese rezago en aproximadamente 9 meses. Claro que la economía argentina, pequeña, abierta, subdesarrollada, cuyas variables macroeconómicas son mucho más volátiles, tiene otro rezago. ¿De cuánto? Bueno, el presidente Milei, antes de ser presidente, como economista, estimó este rezago de entre 18 y 24 meses. Tenemos un problema, porque siendo presidente nos dijo que en pocos meses su política monetaria había derrumbado la tasa de inflación. Si hubiera sido el rezago de 18 a 24 meses, tendríamos que concluir que la actual tasa de inflación es fruto del brillante programa económico de Guzmán y Massa. Un plan antiinflacionario hecho por Guzmán y Massa que no existió. Bien, por todas estas razones, no bajó la tasa de inflación, básicamente porque no hubo un plan antiinflacionario. Esta hipótesis conjetural, que postula que la inflación es un fenómeno de origen monetario, hipótesis conjetural tomada por los liberales argentinos casi como una cuestión de fe, nos dice que siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. Pues entonces, para refutar esta hipótesis conjetural, basta con un contraejemplo, como toda hipótesis conjetural. Hay toneladas de contraejemplos, pero elijamos uno cercano, el plan de convertibilidad. ¿Qué es lo que hizo Cavallo? En primer lugar, fijó una paridad, así, no solo con una ley, sino con un juramento de que esa paridad iba a ser eterna, de un peso igual a un dólar. Una paridad, como vimos, ficticia. Es decir, fijó la relación entre los dólares y los pesos, es decir, el precio del dólar o tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable nominal, que dividida la inflación es una variable real. El tipo de cambio real es una variable real, no monetaria. Quiero señalar
que no es la tasa de inflación, ni determina la tasa de inflación la convertibilidad. La tasa de inflación de origen monetario es la relación entre los pesos y los bienes. Lo que hizo Cavallo fue fijar el tipo de cambio, una variable real, no monetaria. En segundo lugar, con mucho tino, Cavallo desindexó los contratos para evitar que haya una inercia inflacionaria que impida bajar la inflación. La inercia inflacionaria depende de las expectativas. Las expectativas son una variable real, no monetaria. En tercer lugar, la convertibilidad entre 1991 y 1993 ya duplicó el desempleo entre 6 y 12% y se mantuvo más o menos en ese nivel, con la excepción del efecto tequila, que lo llevó transitoriamente hasta 18,6%. Este desempleo elevado, más la invalorable ayuda del peronismo, contribuyeron para moderar o anular las alzas salariales, de manera tal que los salarios no impulsaran la inflación. Salario real, los sindicatos, el peronismo y el desempleo son variables reales, no monetarias. Y finalmente sí, Cavallo achicó el déficit fiscal para combatir la inflación de origen monetario. No es que la emisión de dinero no genere inflación, como ha dicho algún exministro de Economía por allí. Imagínense que si así fuera, el gobierno podría darnos a todos 10 millones de pesos y seríamos todos muy felices. Por supuesto que la emisión de dinero en exceso genera inflación, es decir, una emisión de dinero tal que la oferta de dinero sea sensiblemente mayor por un periodo de tiempo a la demanda de dinero, es inflacionaria. Lo que no verifica es que sea la única causa de inflación. Bueno, entonces, un primer contraejemplo cercano lo tenemos en la convertibilidad, y aunque con eso bastaría, la sequía es otro ejemplo cercano, de origen real. Y déjenme darles otro ejemplo muy caro a este gobierno, la Meca, a la que vamos a confluir en 35 años, Estados Unidos. ¿Cómo hace la Reserva Federal su política antiinflacionaria vía tasas de interés? Cuando el desempleo disminuye por debajo de lo que los economistas llamamos desempleo estructural o friccional o pleno empleo, los empresarios se pelean por trabajadores que no consiguen y entonces los sindicatos logran mayor poder de negociación y aumentan los salarios, recalentando la inflación. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Para que ello no ocurra, la Reserva Federal sube la tasa de interés para enfriar un poco la economía y que la tasa de desempleo converja a la tasa estructural. El mercado de trabajo es una variable real, no monetaria. Déjenme decirles, además de estas evidencias empíricas que al azar elegí, que existen muchísimos economistas que han escrito toneladas de papers en contra de esta hipótesis conjetural, por la cual la inflación es de origen monetario. Premios Nobel de Economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, o en el ámbito local, prestigiosísimos economistas, como por ejemplo el profesor Frenkel, también, al igual que Carlos Rodríguez, uno de los mejores economistas seguramente de América Latina, o el profesor Olivera, uno de los mejores economistas de la historia argentina. Tampoco creen todos ellos que la inflación es de origen monetario y tienen ríos de tinta escritos en contra de esta hipótesis. En todo caso, dado que la economía es una ciencia social, queridos liberales argentinos, sean conscientes de que no están parados en una verdad revelada, sino en una hipótesis conjetural. Y a todos ustedes les digo que hoy, en esta grieta, tenemos por un lado, en los medios de comunicación, economistas que están juramentados con esta hipótesis monetaria, y enfrente tenemos economistas acá que dicen que la inflación
la genera a la altura de la góndola de Carrefour. Bueno, quiero decirles que en el medio hay un mundo que se llama la heterodoxia, la academia, la heterodoxia seria, que refuta, a mi entender, con total contundencia, la hipótesis de la inflación de origen monetario, sitúa a la emisión de dinero en exceso como una de las causas de inflación y demuestra, con testeos empíricos robustos, que existen otras causas de inflación. La inflación no es, de ningún modo, un fenómeno exclusivamente monetario. Conclusiones. 1. El gobierno no bajó la tasa de inflación. 2. No hubo un plan antiinflacionario. 3. Con inflación reprimida, la tasa de inflación sería a fines de 2024 sensiblemente más alta. No tiene sentido poner un número, 4, 5, 6%, más o menos, punto más, punto menos, la tasa de inflación heredada. 4. La inflación no es, de ningún modo, un fenómeno exclusivamente monetario. 5. Si el gobierno sigue reprimiendo la inflación, llegará a una tasa de inflación estimada en 2% mensual, la inflación de Cristina durante 9 años. Sería todo otro exceso de lenguaje llamar a eso estabilidad. Si observamos bien el gráfico, entre fines de 2024 y durante el primer semestre de 2025, la tendencia de la tasa de inflación decreciente no fue lineal, como hubiera surgido de una política monetaria contractiva, sino que hubo 4 escalones de inercia inflacionaria. Luego de la primera disminución, desde el 25,5% de diciembre de 2023, hubo un primer escalón entre mayo y septiembre de 3-4% mensual. Es decir, durante estos meses la tasa de inflación se estacionó. Luego de apreciar la importancia del sector externo, el gobierno tuvo un saludable giro en su política cambiaria y entonces estableció un segundo escalón entre octubre de 2024 y febrero de 2025 en torno a un 2-3% mensual, ya que el gobierno estabilizó el mercado cambiario. Luego, previamente a la salida del cepo, las expectativas hicieron que el tercer escalón sea un poco más alto, digamos entre un 3 y un 4% mensual, en marzo-abril de 2025, y luego hubo un cuarto escalón cuando se revirtieron estas expectativas entre mayo y julio en un entorno de 1,5-2% mensual. Finalmente, hubo un aumento del tipo de cambio desde un entorno de 1.200 pesos por dólar hasta 1.350, que tuvo un pass-through, un traslado de devaluación a precios muy bajo debido al estancamiento de la economía. Este 2% mensual de inflación, una inflación muy alta, mayor a un 25% anual, lo que la coloca dentro de las 10 tasas de inflación más altas del mundo, se debe a el atraso del tipo de cambio, el estancamiento de la economía, el no aumento de las tarifas de servicios públicos y el techo que el gobierno puso a las paritarias. Nuevamente, estamos ante la presencia de inflación reprimida. La tasa de inflación mensual es de 2%, pero el ritmo inflacionario es mucho mayor. No sabemos cuánto, pero seguramente mayor al ritmo inflacionario heredado. Este gobierno no bajó la inflación. In Argentina, they went MAGA. You know Argentina, great guy. He's a big Trump guy. He loves Trump. I love him because he loves Trump. When he called, I took his call. Anybody that loves me, I like them. But he's good. And he's a MAGA guy. But it's a slightly different form of MAGA. He is Make Argentina Great Again. That's pretty good.